Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1 2024. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su versión El Despertar. Esta es la segunda parte del capítulo quinto del tema de la oscuridad del pozo, la profundidad del pozo. Este punto es, digamos, de las zanjas más profundas que el soñador pueda tener, que pareciese ser, sería el punto más difícil de despertar. Pero la enseñanza siempre nos está recordando que el despertar es tan fácil como cuando sale normalmente el sol en la mañana. Eso es un acto natural también. Pero una parte de la artificiosidad de la mente, donde ha clavado su corazón y su pensamiento al dormir, al soñar, el despertar es de alguna manera una utopía. La utopía del despertar tiene que ver mucho con el romance de la existencia de ese yo, cuerpo, y de alguna manera el cuerpo es el símbolo más profundo de la existencia del universo en el pensador. Entonces, si no siente en su expresión de ser la vivencia del cuerpo, su existencia no tiene sentido. Entonces, el entrampamiento que hay contra la materia y contra el espíritu de las cosas va a ser de alguna manera una visión del cual enfocarse el despertar termina siendo algo que cuesta mucha dificultad trascenderse en donde está el soñador, y es en el cuerpo. Hay una parte que amenaza mucho la realidad del mundo de la materia, y es que es como si el soñador espiritual negara el cuerpo, o si el que está viviendo lo material negara el espíritu. Entonces la parte material de ese conflicto, de esa dualidad, va a ser tan complicado que muchas veces la resistencia va a ser por la negación de una de las partes. O se niega el espíritu o se niega el cuerpo. Entonces muchas veces son amenazas para la búsqueda espiritual, pero no se le da un orden de alguna manera al ser, al estado de ser, para que el cuerpo sea parte de una idea más profunda de que el espíritu es el que necesita ser recordado. Pero la historia de toda la materia de la humanidad, de toda la forma de la teoría de las especies y de todas las cosas que existen en este mundo, consideran el espíritu como algo poético o algo abstracto. Entonces no sabemos qué es lo más objetivo, si es el espíritu o el cuerpo. Lo que nos interesa aquí de alguna manera es que hay una resistencia a ese punto del despertar en el pozo profundo del cuerpo, que no sabemos cómo lo vamos a volver a convocar, a que el cuerpo es el medio por el cual este mundo tiene una representación del pensador, del soñador. Esa es como la de la conciencia 1, que es volver a recordarnos que nosotros estamos libres de las limitaciones del cuerpo, pero el cuerpo no es el problema en sí. El problema va a ser algo del soñador que no sabe cómo resolver un problema en el cuerpo, y es la parte más difícil de entender para el que está creyendo, para los que estamos creyendo que el cuerpo es la única realidad del yo. En esa medida, esa única realidad va a tener que experimentarse con el problema fundamental de pensar que es difícil despertarse porque cree que es una forma de dejar de existir, porque el cuerpo es la única manera de existir. En esa medida hay más resistencia y el cuerpo manifiesta esa resistencia. Esas resistencias se llaman defensas frente a las situaciones de una realidad que terminan siendo de alguna manera la forma de negar lo ilimitado universal de que somos en la realidad de lo que somos. Y es inconcebible pensarnos sin límites.
Entonces, cuando nosotros estamos mirando la idea del no limitar, abrir el pensamiento a un nivel más alto, siempre creemos que tenemos que volver a aterrizar al límite para poder exigir en una visión de la metáfora de la realidad, que es simplemente un aspecto de un pensamiento que solo se vuelve real mientras nos volvemos más profundamente co-creadores con un sueño que puede ser de alguna manera el que nos despierte. Ese sueño del que nos va a despertar tiene como nombre el sueño del poseer. El sueño del poseer es de alguna manera la base fundamental para que exista un yo. Entonces el yo posee algo que lo hace perteneciente de todo el universo a algo que tiene para sí. El cuerpo físico, el mundo de la materia, todos los títulos, todas las formas. El mundo del poseer es una forma de asegurarse que ese sueño ya no es sueño. Ya el yo posee algo que todo el mundo lo comprueba. Todo el mundo sabe que esa casa es del dueño de la casa. Todo el mundo sabe que ese vehículo tiene nombre propio. Todo el mundo sabe que el tiquete de avión tiene el propio nombre del que va a volar en él. Entonces nosotros estamos construyendo siempre una identidad de un yo con respecto al mundo, y ese poseer es tan fundamentado en esa raíz que jamás se piensa que es un sueño de miedo a la pérdida. Todo el mundo, de alguna manera, cuando lo ve realizado y lo vuelve como un testigo frente a todas las cosas de la gente, del mundo y de la historia, pareciera ser que tuviera una realidad frente a todo ese suceso del tiempo para decir que sí existe. Y ese sueño del poseer es como si de alguna manera su existencia garantizara que el sueño es real. Ese dato, ese crea una amenaza al soñador, porque si se da cuenta que despierta y nada eso es real, va a terminar pensando que él no tiene nada. Entonces poseer es una forma de verse a sí mismo como que tenga algo. Y ese algo, de alguna manera, se fundamenta en la visión material de su propia existencia, que es el cuerpo. Entonces la mente creadora se limita únicamente a lo que el cuerpo le muestra. Y por eso poseer está basado en los sentidos. Y los sentidos van a garantizar siempre que él está ahí, real, vivo, y que no hay otra forma de sostenerse sino a través del cuerpo. Y ese es el punto donde el poseer termina siendo el límite más grande para uno poder ser. Ese poseer, tener ese poder, termina siendo también una realidad que no se puede volver real en el sentido de traducirlo de poseer a ser, porque el ser no se siente lo más valioso, que es el que permite que ser, poseer, tener, haber, sea exactamente la misma unidad con la temporalidad de su existencia. De ese poseer se deriva entonces en su sombra, como lo decíamos la vez pasada en el programa de las sombras de las luces artificiales, un miedo a perder lo que se posee. Y ese miedo se vuelve cada vez más sutil, más fino, y es el que va creando el hilo de acero para que la mente se ancle en el principio fundamental de que si no posee, no existe. Entonces, para volver a darle más peso a esta idea, necesitamos entender que toda posesión es la ilusión más grande que ata a la mente de todas las cualidades para negar ser universal. Se puede volver muy universal, pero termina siendo muy local. Pero como su extensión de ser es tan brillantemente expansiva por la avaricia, porque al tener miedo a perder las cosas, aparecen las virtudes de la avaricia, la codicia, y les decimos aquí virtudes porque en el fondo son elementos que crucifican al ser. Entonces en esos elementos de toda esa envidia que tenga frente a las cosas, de alguna manera va a permitirse a sí mismo justificar cualquier cosa para no perder sus pequeñas cosas. Pero hay una cosa inevitable con la vida, que es el tema con la existencia del cuerpo físico.
volvemos al tema, si se vuelve a colocar la mente en el punto más profundo, aparecen todos los mundos más abstractos del universo para sostener el cuerpo físico, para defenderse con el cuerpo físico, para hacer todos los dramas del cuerpo físico, pero el ser no se da cuenta que está soñando con algo que tiene miedo a perder, y ese miedo a la pérdida puede producir muchas dificultades para tener gusto por despertar. Entonces aparece un miedo al despertar. Y lo que estamos recordando es que el despertar tiene que ser muy benéfico, porque el ser es lo más sagrado que tiene el corazón del soñador, porque es la luz que le quita el miedo a que él mismo sea la oscuridad, porque esa oscuridad es el miedo a perder lo que él mismo tiene, o sea que él es su propio ser. ¿Y cómo lo va a poseer si no es justamente porque es parte de sí mismo? En esta parte un poco abstracta es muy simple, es como una vela, la vela tiene su propia luz, prendes la vela, se ilumina la vela, entonces uno cómo hace que posee la luz, no, es que es la luz también, entonces ya no está sino irradiando e iluminando el entorno. Nosotros somos el que vemos el entorno, pero queremos coger los objetos del entorno, pero nosotros somos los que proyectamos esas ideas a un mundo que poseemos como ser. Pero cuando poseemos la cosa, se nos eclipsa la vela, por decirlo así. Se nos eclipsa la luz que tenemos ahí, la llama que tenemos ahí. Entonces en ese apagón, como decíamos en el capítulo pasado, en ese apagón se crea el conflicto más profundo para poder tener luces artificiales por miedo a perder lo que queremos poseer. El miedo al despertar es justamente eso, porque pensamos que poseyendo es que tenemos como las cosas para poder garantizar que existimos. Y la parte más simple de todo esto es que el amor de alguna manera tiene que ser el vínculo que extienda como la posesión de las cosas, o digamos que la empatía con las otras cosas. La parte del egoísmo que siente empatía lo hace de acuerdo a sus modelos mentales para tener lo que él posee a través de los efectos de ese modelo mental que tienen como preferencia. Y los paradigmas que están de acuerdo como a ese modelo mental, entonces se buscan en el mundo para poder tener como ese vínculo del egoísmo, al no sentirse solo, y crear como la compañía en nombre de algo que se siente como también natural, que es en nosotros el amor. Entonces el amor se manifiesta en este mundo como una forma de ajustarse como a las empatías, a las simpatías, y tener de alguna manera una relación que implica la necesidad de expandir esa forma de la soledad, para no quedarse tan solo, pero en el fondo el soñador, si está en ese punto de soledad, no va a poder abrir sus ventanas para que la realidad del otro ilumine también sus relaciones más íntimas con el despertar, y con el miedo subyacente de que si uno despierta de pronto se descubren cosas terribles. Entonces más bien la soledad sigue siendo una negación del amor, y en este caso el amor es una amenaza también al soñador. Pero lo que estamos recordando es que el amor es justamente lo que da dándole luz al soñador, para que el soñador se recuerde a sí mismo que lo que tuvo en todo el sueño de pesadillas fue que el amor no era lo importante, sino que lo importante era algo que el amor lo vulneraba. Entonces, al excluir el amor, no sé, se siente invulnerable, entre comillas, pero terminó siendo de alguna manera víctima de su propio miedo al amor. La profundidad del miedo es tan intensa que jamás se podría pensar que la negación del amor es realmente la afirmación de ese aspecto contrario al amor, y que de alguna manera es una forma de autodestruirse también. Entonces, en esa experiencia de existencia para autodestruirse, se necesita de alguna manera llegar al extremo básico y más profundo de lo que significa la soledad y la separación. Y como este universo se conoce a sí mismo y conoce todas las partes y cada ángulo del pensamiento que ha proyectado formas artificiales en la realidad del universo, el universo conoce exactamente todo de sí mismo. Nosotros en este lado del universo pensamos que el universo es completamente ignorante a sí mismo.
pero el universo en este otro lado de la luz es puro conocimiento de sí mismo. Y eso es lo que para nosotros sigue siendo la fantasía de la creación. Entonces, este miedo a despertarse, esa forma de no amarse, esa forma de autodestruirse, no es concebible porque el universo es indestructible. ¿Quién va a destruir el universo? Pues eso sería como una grandilocuencia que no tiene sentido en lo absoluto. Ni siquiera el Big Bang tiene un Big Crunch que diga, listo, vamos a volver a empezar. Entonces lo que estamos suponiendo es que si el universo tuvo un principio, tiene que tener un fin. Entonces nosotros somos un fractal universal con un principio de mucho temor y con un fin de mucho horror. Eso fue un sueño de pesadilla. Ahora lo que hacen las voces de la luz del despertar, de la voz del universo, en los seres iluminados, los profetas, inspiran de alguna manera a buscar que sea alternativas, porque si no hubiese ni siquiera ese tipo de mensajes, el mensaje no llegaría tan claro, inclusive hasta la parte más profunda del pozo. Entonces, para darle como continuidad a este programa del 5.º capítulo y para empezar a hacer el llamado, de alguna manera, al despertar, podemos concluir de una forma clara que el soñador ya puede recordar que su egoísmo lo llevó a la soledad, que su egoísmo lo llevó a que él sí existe, pero también lo llevó a pensar de que si deja de soñar, ese ser deja de existir. Entonces el ego está de alguna manera vulnerable ahí, pero el ego se deshace porque realmente no hay un yo separado, sino que es parte de un sistema que busca un extremo de la separación. Y por eso ese extremo, ese punto final al vacío, significa que no hay forma de salirse de él, sino ingresando a través de una visión que permita ser la que resuena con las voces que vienen de la inteligencia del universo a través de la forma como la inteligencia se reconoce a sí misma. Entonces el universo, en su sabiduría más profunda, sabe cómo comunicarse porque nunca puede destruirse. No existen mundos que se destruyan ni queden ni desaparezcan. Son aspectos del sueño del despertar. Y en el despertar, en este caso, la destrucción ya no tiene sentido. Lo que sigue es la trascendencia de las cosas para que no se destruyan, sino que se sanen. Porque ya la destrucción tuvo un tiempo en que las sombras, por más poder que tuvieran en la mente, no hacían sino crear más miedo a lo que se creaba. Ahora es darle más visión a lo que se permite percibir como creación real, y es la co-creación de los soñadores para empezar a entender que su propio ser se manifiesta de muchas formas. Son puertas, como se decía en los programas anteriores, a través de las colectividades conscientes, la visión consciente, el arte consciente, la trascendencia consciente, la participación social consciente. Esas son las que permiten de alguna manera conseguir que el amor es el primer principio fundamental, el primer canto para que la mente empiece a sentir que su miedo a vivir está respondiéndole al universo con el derecho a existir universalmente en el amor, que es la parte más sublime que vamos de alguna manera a convocar, porque el soñador en la oscuridad siempre también está llamado al amor como el ser que se iluminó, que trascendió la oscuridad también. En esa medida, nosotros estamos como recordando que es, por más profundo que sea el sueño y por más temoroso que sea, la luz del despertar es inequívoca porque todos los aspectos de la creación contienen la chispa de la luz, del amor, de la creación indestructible. Y es por eso que el llamado al despertar es tan poderosamente extendido, porque es justamente la luz total de todas las cosas en cada uno. Y en esa medida salir del pozo es tan fácil como invocar la luz en un momento de que uno reclama para sí que el amor es la necesidad para despertar en paz de un sueño de miedo. Por eso decimos que en este 5.º capítulo, el borde más extremo del soñador, por más oscuro y tenebroso que sea el pensamiento de la mente dictatorial, tarde que temprano, en el continuo de la luz, siempre hay una chispa vital que le permita en ese
pequeño carbón de fuego, iluminar la mente y salir del hechizo de la pérdida del ser, porque el ser no se puede perder porque posee realmente la luz del universo. Con estos criterios los espero para el próximo capítulo. Les agradezco de todo corazón y de todas las que nos hayan acompañado. Que estén muy